Bueno, entonces Sí. buenas noches y bienvenida una vez más a nuestro podcast Entre Voces, conducido por Kelly Trujillo y Michael Zavallo, un espacio donde la historia y la experiencia y las distintas formas de ver el mundo. Hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, que ella es Jocelyn Campos, que ella precisamente representa esa voz que se ha ido construyendo a través de la curiosidad, el arte y la comunicación. Así que Jocelyn, bienvenida a Entre Voces. Muchas gracias por la invitación y por ser parte de tu proyecto. Me siento, es un honor para mí, la verdad. Así es, Jocelyn, buenas noches, bienvenida. Bueno, Kelly ya te dio la bienvenida, pero bienvenida a este podcast que estamos realizando en este 25 de agosto del 2026. La verdad, pues, es un gusto saludarte y es un gusto que compartas con nosotros. Así Gracias. es, don Michael. Mira, para iniciar este podcast, te vamos a hacer unas preguntas rápido. Vos vas a Dale, contestar con lo primero que se te venga a la mente. dale, ¿Listo? dale, Entonces, dale. Jocelyn, vamos a iniciar con preguntitas rápido. Un sueño pendiente. Un sueño pendiente, poder viajar. Tu mayor miedo. Mi mayor miedo, las cucarachas. Tu mayor fortaleza. Mi resiliencia. Una persona a la que siempre le agradecerías. A mi abuela. Un lugar que quisieras conocer. Italia. Un libro o una película favorita. Un libro, una película favorita. El Principito. El Principito. ¿Cómo querés que la gente siempre te recuerde? Como esforzada. Ok, gracias, Jocelyn. Así que pasamos con don Michael para que le dé entrada a esta entrevista contigo. Así es, Kelly, muchas gracias. Bueno, Jocelyn, gracias por habernos contestado esas preguntas rápidas que Kelly es muy original en esa parte. A ella le gusta hacer preguntas rápidas. Así pues que queremos empezar por ahí, Jocelyn. Yo quiero que me contés un poco que o sea, son tantas preguntas las que tenemos para vos. Contanos un poco por qué esa niña curiosa siempre tuvo las ganas de aprender, ganas de hacer preguntas. Contanos un poco de quién sos vos, eh, cuándo naciste y de dónde sos originaria. Mira, yo soy originaria de Managua, soy de febrero, del 27 de febrero, tengo 22 años. Sí, Desde muy pequeña yo fui una persona, una niña muy hiperactiva, ¿verdad? Por lo general la gente cuando ve a un niño hiperactivo, lo primero que hace es que, ay, qué molesta, o se desespera rápido. ¿Qué necio que es? Sí, y yo claro. siempre fui así, yo siempre fui así, fui hiperactiva, siempre hablaba mucho, siempre he hablado mucho. Hoy en día he cambiado un poco, pero siempre he hablado bastante. Era una lorita, por así decirlo. Y con el tiempo nació mi hermana. Tengo una hermana con síndrome de Down. Yo casi no lo menciono, pero tengo una hermana con síndrome de Down. Y cuando nació mi hermana, hay algo que se le llama los pipitos. No sé si lo han escuchado, los pipitos, el teletón. En ese Sí, entonces, cuando a mi mamá le dan el diagnóstico, era el único centro donde se podían atender y dar terapia a los niños. Entonces a mi mamá la remiten a que vaya a llevar a mi hermana a terapia. Entonces mi mamá, como yo era muy hiperactiva, entonces tenía que andarme como de aquí para allá, pues porque nadie me quería cuidar. Esa es la verdad, nadie me Tenía quería que cuidar. cargar contigo siempre. Sí, porque habían como dos, tres personas que intentaron cuidarme, pero ninguna pudo cuidarme. O sea, la desesperaba demasiado. Entonces, desde ahí mamá empezó a andar conmigo. Una persona, una doctora, que atendía a mi hermana y en una de esas citas le dice, mire, su hija nunca le ha puesto mente o la ha llevado a algún lugar. Y mamá, no, ¿por qué? Entonces, de ahí ella me hizo una orden
para que me hicieran una serie de exámenes y ahí es donde me descubren que yo tengo TDAH, pero el combinado. ¿Qué Que significa TDAH? Contanos un poco sobre eso, porque vos imagino que porque lo padeces, manejas un poco el tema, pero para las personas que nos están viendo, más de alguno yo sé que sabe, pero hay muchas personas que no. ¿Qué significa TDAH? el TDAH, como sale en el DSM-5, que se considera un trastorno, se llama trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Por lo general, esto tiene un sinnúmero de, no son dificultades, sino que tenemos capacidades diferentes. Claro, Entonces, uno de ellos se llama déficit, porque que para mí no es un déficit, que la atención no la logramos obtener como una persona neurotípica, que la persona neurotípica es un cerebro sin ningún trastorno, es un cerebro normal, por así decirlo. sí, Eh, Mientras que el cerebro de nosotros, los TDAH, hay un neurotransmisor en la parte del lóbulo frontal derecho, y este lo que hace es que se encarga que la dopamina no llegue correctamente. Entonces a veces estamos como desanimados, a veces estamos dispersos, no nos concentramos como tal en una tarea, no porque no podamos, sino porque nuestro cerebro capta demasiada atención. Tenemos ruido mental. Por ejemplo, ustedes pueden concentrarse en una clase aún habiendo ruido en toda la universidad. Ese es su punto. Ustedes saben que están allí y tienen que prestar atención y saben, su cerebro está focalizado. Mi cerebro a veces no, mi cerebro puede captar todo lo del ambiente. Entonces me desenfoca a veces un poco de lo que realmente merece el enfoque. Pero no solo trae eso, sino que también viene la hiperactividad, porque son tres tipos. El TDAH, TDAH, que significa trastorno del déficit de atención e hiperactividad, trastorno déficit de atención, y el combinado, porque es que el combinado, yo tengo el combinado y ¿qué tengo dos partes. significa? ¿Qué significa el combinado? Si no, o no sé si tenés Sí, 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 no hay información. problema. A mí, pues la verdad, no me da pena hablar de esto. Por ejemplo, como yo decía, hay varios tipos. El TDA, que es solo, le afecta la atención. Son niños quietos, pero que se distraen. El TDAH, que es solo hiperactivo. Y el combinado, que trae el déficit de atención y aparte trae la hiperactividad. Entonces yo traigo las dos y tengo dos partes de mi lóbulo, mis dos lóbulos están como que afectados. Claro. Incluso a mí me tienen que hacer cada 6 meses, porque yo no me lo hago, son los electroencefalogramas para ver el tipo de electricidad. Porque a veces se corre el riesgo de que uno puede llegar a tener un tipo de epilepsia, cosas así. Pero gracias a Dios que mi mamá siempre me llevó a todas las citas médicas con el neurólogo y con la psicóloga, entonces me trabajaron la conducta. Y hoy en día, pues ustedes me ven, si yo no les digo que yo tengo esto, ustedes no se dan cuenta. Así es algo interno. Sí, algo interno, tiene sus dificultades a veces, yo siempre digo, tenemos dificultades en ciertas cosas, pero esto no, a mí nunca me ha limitado en nada, la verdad. Un papel importante ha sido mi abuela y mi mamá y mis padres, porque mi mamá siempre estaba ahí. Y mi mamá es una mamá muy exigente, mi mamá siempre fue muy exigente, era como que tienes que hacer tus deberes, tienes que hacer tus cosas y nunca me limitó. Entonces eso es algo bueno en los papás. Mi mamá nunca me vio con un déficit de atención ni nada, mi mamá me miraba como alguien normal y me trató como alguien normal, igual que a mi hermana. Sí. Entonces, eso me ha ayudado bastante. Y que siempre mi mamá estaba ahí como que tenés que hacer las cosas y las tenés que hacer bien. Las cosas las tenemos que hacer, tenés que ser una persona determinada. Y hoy en día todo eso me ha ayudado. Bueno, eso es lo que el déficit, ¿no? Y con respecto a la hiperactividad, hoy en día soy un poco quieta. Ustedes me ven, si yo no ando, de repente tengo mis picos de hiperactividad, pero es algo pues que lo controlo. Tengo métodos, a veces estoy a través del steaming, que son movimientos repetitivos, estoy moviendo el pie. Creo que a veces lo han notado ustedes, que de repente estoy como distraída, un poco así. Sí, sí, sí. Cuando eras niña, Jocelyn, eh,
¿qué era lo que más te llamaba la atención en medio de esto? Porque me imagino que tan pequeña no te determinaron este padecimiento, pero ¿qué era lo como, o sea, tu hiperactividad en qué consistía, si se puede saber? Mi hiperactividad era que yo me estaba moviendo a cada rato, me empezaba a correr, empezaba a jugar. Por lo general yo crecí en un colegio porque mi mamá es maestra, mi mamá trabajaba, como a nadie le gustaba cuidarme, entonces yo estaba entre maestros y pues ahí pasaba todo el día. Pero, o sea, no era como que tuviera con quien jugar. Creo que también en ese momento eso influyó bastante, porque hubo un momento en que yo era solo la hija de mi mamá, no tenía a mi hermana. Entonces ya cuando nació mi hermana fue como que todo cambió un poco. Sí, Pero sí, por lo general no tuve como que otro medio. Yo siempre fui hiperactiva, pero no tuve como que otra cosa, como por así decirlo, pues de algo que me gustara o algo. claro, claro. Bueno, Aparte de este padecimiento, la verdad que me da mucho gusto que compartas esta parte de tu vida, de este padecimiento, porque quizás hay muchas personas que lo padecen y no se dan cuenta. Sí, O hay algún familiar que lo padece y yo creo que es muy importante saber de todo. Al menos yo no tenía mucho conocimiento. Sí sabía algo, pero no tenía mucho conocimiento sobre este asunto. Pero además de esto, Jocelyn, por ahí me di cuenta de que también tenemos otra, otra pasión, podríamos decir, y es el canto. sí. ¿Qué significa para vos cantar? Para mí, ¿qué significa cantar? Primeramente es una de mis mayores pasiones. Cuando yo canto es como que, por lo general, soy yo, o sea, no imito nada, soy yo, simplemente soy yo. Me despejo de todo el mundo y aunque me esté muriendo de nervios, porque sí me da nervios, es la fecha y todavía me da nervios enfrentarme al público, pero aún así lo hago, Sí, porque por lo general yo me enfrento a un público, pero dentro de ese público me están evaluando. Llegan expertos, de 3 a 4 expertos a evaluarme, entonces es como que ellos se dan cuenta si hago esto mal, si hago lo otro, entonces es como que estoy nerviosa, pero aún así, dentro de ese mismo nervio, me da mucha felicidad, o sea, estoy haciendo lo que realmente me gusta, que de pequeña siempre me gustó porque yo crecí en un ambiente lleno de música. Mi sí, papá es músico empírico, pero es músico, él es percusionista, toca la batería, toca varios instrumentos. claro. Entonces yo crecí en ese ambiente y quizás también eso influyó bastante. Yo desde niña ya andaba tocando los tarros de leche, porque por lo general tienen sonido, tuve Claro. flauta, entonces era como que siempre hacía ruido en la casa. Ahí fue donde fuiste agarrando vos la pasión por la música. Sí, mi papá tenía una guitarra y la colgaba en la pared. Entonces siempre tuve la curiosidad y yo siempre tocaba las cuerdas, que cuando él vende la guitarra yo me enojé. Y es la fecha y siempre le pregunto, ¿y usted por qué vende la guitarra? Muy como, bien. como tu hobby. Sí, no lo considero un hobby, porque un hobby es como un pasatiempo. Y para mí la música no es pasar el tiempo, para mí la música es vivir el momento, estarlo viviendo constantemente. Entonces, es algo de lo que vos querés vivir y lo que lo haces constantemente. Entonces, para mí eso es la música. Perfecto. Bueno, Kelly. Jocelyn, ¿sabías que ya ahorita nos acabas de comentar que desde pequeña eras muy curiosa? Desde niña, ¿verdad? Te gustaba siempre ver más allá de lo que podías hacer, de tu talento. Hablamos Sí. ahorita del canto, que te gustaba cantar, pero después de conocer esta historia, Jocelyn, de la infancia, queremos saber algo que ha sido muy fundamental en vos, como ya habíamos mencionado, la música. ¿En qué momento vos descubriste de que tu voz no solamente podría convertirse en un pasatiempo, en un hobby, sino en lo que realmente hoy te ha llevado a todo esto, como es la música? Eh, Mira, hay algo que fue fundamental y fue determinante para que yo terminara estudiando música como y algo más profesional. Y fue cuando yo, por lo general, ya hay una cierta edad en la que te dicen, tienes que buscar una carrera para que vos estudies en la universidad. Sí. Y siempre estaba eso. Por lo general, yo vengo de una familia que la mayoría son contadores, son administradores, algunos son maestros y otros se dedican a otras cosas.
Y por lo general estaba esa presión porque yo de niña, pareciera mentira, pero yo decía, yo miraba el ejemplo de mi tía, una de mis tías, que son como mi mamá, tengo dos tías que son como mi mamá, y yo miraba el ejemplo de mi tía, y yo decía, yo quiero ser como mi tía, yo quiero ser contadora, pero no sabía, yo en mi loquera, yo no sabía lo que conlleva la contabilidad y ¿Qué que hay son detrás de puras todo eso? matemáticas. Y yo, no es que no pueda con las matemáticas, simplemente no me gustan, o sea, no me llaman la atención. Sí. Y yo decía, voy a hacer esto, pero tenía como mis 7 años, 8 años. Cuando yo llego a la secundaria, yo tenía varias opciones para estudiar. Todavía no me había decidido qué estudiar, pero tenía varias opciones. A mí siempre me ha gustado cosas que tengan que ver con el cerebro, me ha gustado también la psicología. De hecho, yo iba a estudiar psicología en la UNAM Managua. En ese entonces yo no sabía. Estaba en la prepa, salía de la prepa, porque yo estuve en la preparatoria de UNAM Managua. Sí. Ahí son 5 años más 6 meses, o sea, tu quinto año más 6 meses de lo que es la preparación para ir a la universidad. Me acuerdo que nos hacían test cuando yo tengo que escoger. Yo sabía que quería estudiar comunicación, yo sabía que quería estudiar periodismo. Y pues ya en mi mente siempre sabía que me gustaba la música. Y yo siempre me imaginaba, yo decía, me gusta, quiero aprender. Mi papá me metió en algunas clases de guitarra, estuve aprendiendo canto por aparte. Y yo en mi mente, yo decía, algún día yo voy a sacar alguna canción, algún día yo voy a hacer algo. Pero no era como que se lo dijera abiertamente. Entonces se me viene esto, que ya viene la etapa de hacer exámenes, los test psicométricos en la UNAM Managua, y yo ya no tenía, o sea, qué pongo, porque cuando yo le comento a mi papá que tengo que estudiar, que quiero estudiar periodismo, que quiero estudiar comunicación, por lo general la gente tiene un concepto de que el periodismo o la comunicación social es peligroso Sí. y no se gana bien, es una carrera que no te va a dar. No tiene mucha Entonces, demanda. sí, entonces decían, no, ¿por qué vas a estudiar eso? ¿Para qué vas a estudiar eso si no te va a dar? Y mis papás, la familia de mi mamá se pusieron así como que no estudié eso, no estudié eso. Y pues al final terminé poniendo psicología. Y creo que en segunda opción, no sé si fue lengua y literatura o puse comunicación. Pero no quedé en ninguna, o sea, no quedé en ninguna de las dos. Cuando me pusieron eso, yo estaba así como que dudando de mi inteligencia y de todo lo que yo De tu sabía, porque capacidad. sí, entonces porque esas cosas, por lo general, cuando uno está chaval, uno piensa, no pasé por X o Y cosas o yo no soy bueno en esto. Pero yo sabía que hubo un error, porque hubo un error, en el sistema hubo un error. Por lo general, los test psicométricos a veces tienen ciertos errores en el sistema. Pero yo no sabía, en mi ignorancia yo no sabía. Yo dije, ya que rápido terminé el examen, en menos de 15 minutos, cuando es 1 hora. Y son 100 preguntas las que te ponen por lo general. Y a mí me hicieron como 20. Y ahí nomás se me cerró la plataforma. Pero yo nunca reclamé ni nada hasta que me dicen. Pero me dan tercera opción y me dice mi prima, ¿cuál estudian? Licenciatura en educación, pero musical. Opto y tampoco no me llaman. Entonces en eso yo me puse como que triste, yo como que alas, no quedé. Bueno, ni modo, voy a esperar el próximo año, voy a hacer el examen el próximo año. Pero en eso una compañera de mi mamá le dice, ¿y por qué no probaste estudiar un técnico? Estudié, ¿no le gusta el arte, la música? Y ella le dice, y mi mamá viene comentando, fíjate que una de mis compañeras me dijo de que hay un lugar donde enseñan música. ¿A usted gusta la música? ¿No te gustaría para mientras, para que te ocupes la mente, estar en un lugar de esto? Pero yo no le paré mucha mente hasta después y me puse a investigar. Y nos vamos, me voy con mi papá y mi mamá. Pero en ese entonces ya habían pasado las inscripciones. Y yo estaba como que, ¿para dónde iba? Ya habían pasado las inscripciones. Pero en eso dice, vayan a la escuela de música, la Escuela Nacional de Música, que quedó ubicada en Adambash, un lugar histórico. Y nos vamos. Mi papá va a hablar y en eso ya habían pasado las inscripciones, pero nos encontramos con el que era el director en ese entonces. Y él me dio la oportunidad de que yo estudiara.
y me dice, anda que te hagan el examen. Y me hacen el examen, maestra Yasmina, que fue mi primera maestra de canto, y me dice, pasaste, ya quedaste. Y yo me quedo. Entonces yo empiezo a estudiar. Ya para en mayo, porque eso fue para en febrero, para en mayo del 2022, yo entro a estudiar en la UDM, porque mi papá me dice, ven, hay inscripciones en la UDM, ¿qué querés? Va a estudiar, mi papá ya sabía que iba a estudiar periodismo, porque él me dice, pero vas a estudiar y estás segura de lo que vas a estudiar. Yo le dije, sí. Ahí empecé a estudiar mis dos carreras, de lunes a viernes, música, y sábado, periodismo. Después vamos a hablar sobre la carrera en sí, el periodismo. Ya casi lo dijo todo, pero está bien, Ya está casi. bien. Sí. ¿Qué estás tomando? ¿Café o té? Café. Ah, ¿te gusta bastante el café? Sí, sí, a mí me encanta el Seguimos café. con la siguiente pregunta, creo. ¿Eh? Sí, Bueno, entonces, hablando un poco sobre el canto, Jocelyn, ¿cuántos años llevas vos más o menos dedicándote a cantar? Porque esa fue tu primer pasión, me imagino, antes que la comunicación. sí. Llevo actualmente 5 años. 5 años dentro de que estudié prácticamente 4 años en la Escuela Nacional de Música y después me trasladé al Conservatorio de Música Alejandro de Gamatus, que antes era de la UNP, que queda ahí por Los Palmes. Y actualmente estoy en mi cuarto nivel del canto lírico, porque yo inicié con canto popular. Y después me enamoré del canto lírico. Del canto lírico es básicamente la ópera, el estilo, pues, de la Sí, ópera. sí. Sí. ¿Hay algún cantante, Jocelyn, o artista que a vos te haya influido especialmente en todo este camino, esta trayectoria? Sí, han habido varios cantantes, pero uno de ellos, no sé si han escuchado en lo que es el canto operístico que se llama Il Bolo. Il Bolo. Il Bolo, que está en italiano, que en español Son se italianos, dice creo, el los puente. cantantes. Son italianos, Sí. son italianos. Y ellos cantan, son los que hacen un mix entre la música operística y un mix entre lo que se le llama, bueno, la música popular. Y ellos cantan tanto música en español, italiana, como en inglés. O sea, te traducen entre idiomas. Pero su labor básicamente ha sido traer esa música clásica a las nuevas generaciones. Claro, claro. ¿Seguís, Kelly? Yo tengo, Jocelyn, una pregunta. En el concierto que yo fui, lástima, ¿verdad? Que no podemos dar como que la Jocelyn cante, ¿verdad? Por acá. Pero yo en el concierto de Arjona que fui hoy, hace 8 días, hay una canción que ahorita no recuerdo cómo se llama. Roy, ¿Cómo? espérame, es que están los perros aquí y me van a hacer el alboroto. Se escucha perfecto, se escucha Ok. perfecto. Hay una canción que las cantan unas mujeres, que una de ellas es de Argentina y la otra es de Ecuador. No sé si vos la has escuchado. Yo quiero saber si eso es ópera, soneto, lírica, qué tipo no sé si vos la has escuchado. No, pero ¿de qué trata? O sea, en el concierto de Arjona cantaron. Sí, y si la cantó, como que si vos estabas cantando en el concierto que fuiste, que me invitaste, ¿te acuerdas? Pero no recuerdo muy bien cómo se llama ese tipo de música, de voz, no sé. Pero ¿qué canción es? Para más o menos ubicarme. Lo que vos cantás, tu timbre, que siempre vos cantás. Mira, hay distintos géneros musicales Ajá. y nuestra voz tiene el poder de cantar cualquier estilo. Sí. Sí está la habilidad, porque también hay habilidades. Y increíblemente cuando vos estudias música no solo cantas, sino que te das cuenta anatómicamente cómo vos funcionás. Las cuerdas, como nosotros como personas somos distintos, así son nuestras cuerdas vocales. Tienen grosor, algunas son más delgadas, algunas son más elásticas, algunas se lubrican mejor que otras. Y eso define el tipo de voz de la persona y sus habilidades. Por ejemplo, hay distintos tipos de voces.
Hay soprano, que es la voz más aguda, hay contralto, que es la voz más grave de la El mujer. soprano es lo que Habla- vos fuiste a cantar, ¿verdad? hablando sobre ese asunto, discúlpenme, y, vos tenés más conocimiento de la música. ¿Cómo poder describir vos, tu voz en 3 palabras? En 3 palabras, Sí. eh, Te la puse brillante, difícil. sí, brillante, porque tengo un timbre bastante brillante, chillona, que mi voz a veces no me gusta, increíblemente a la mayoría de los cantantes, su voz propia no les gusta, le termina gustando a las otras personas, pero su voz propia a uno no le gusta. Es chillona, pero también dulce. Y vos, Brillante, chillona y dulce. Sí, y tu timbre, increíblemente. estás hablando de soprano, todo este Ajá. asunto. ¿Tu timbre de voz cuál Sí, es? pues soy soprano, soy soprano. Soy soprano, aún no me definen, porque está eso también. Hay subclasificaciones. Están las clasificaciones y dentro de la misma voz están las subclasificaciones. Por ejemplo, Sí. hay una soprano que se le llama soprano dramática, que su voz es la más oscura dentro de la soprano. Luego están las sopranos ligeras, que son las voces bien son suaves. Hay sopranos que ustedes las escuchan con potencia o cuando escuchan, por ejemplo, hay una cantante que se llama Whitney, que es de las músicas clásicas, que es una morenita. Ella tiene potencia en su voz y viene siendo una soprano lírica. Tiene potencia y su voz resuena demasiado en cualquier lugar. Y luego están las sopranos ligeritas, que las sopranos ligeras son las sopranos de que tienen un timbre de voz bien dulce, bien suave. No sé si han escuchado a personas que hablan bien bajito, bien suavecito. Esas son las sopranos ligeras. Y también están los varones, pero igual lo mismo pasa en los varones. Voces graves y voces agudas. Soprano es un tipo de voz. Sí, es un tipo de voz. Y ópera es un tipo de música. Es un género, es uno de los géneros más antiguos. Se cantaba básicamente porque es otra cosa. La música es tan amplia de que si vos te vas dando cuenta, hay una historia detrás, tiene historia. Por ejemplo, hay clasificaciones de género. Por ejemplo, el barroco, Ajá. que es de súper antiguo, que eso viene siendo como del siglo XVII por ahí. Bueno, Jocelyn, entonces ahora nos vamos a pasar a donde yo te conocí, a la UDM, a tus inicios del periodismo, que ya estamos a punto de decirle bye, solo nos queda un cuatrimestre, ¿verdad? Ya nos hablaste un poquito sobre la comunicación, cómo te empezó a gustar, pero quiero que me contes tu experiencia dentro del periodismo, cómo ha sido. Mira, mi experiencia en el periodismo cuando yo inicié, yo me acuerdo de que yo entré a la universidad muy nueva, yo no le hablaba casi a nadie, a mí me llegó a hablar un muchacho que se llamaba Jefferson, que inició con nosotros la carrera y armó un grupo. Y, o sea, literalmente yo llegué sin conocimiento alguno del periodismo. O sea, yo sabía que era más amplio el periodismo, sabía que estaba el detrás de cámara, sabía que estaba la TV y la radio. Por lo general, como la mayoría, ¿verdad? Llegamos. Cuando yo entro, empiezo a recibir muchas clases dentro de la sociología de la comunicación, fotografía, clases con las que iniciamos, ¿verdad? Entonces yo entro y cuando empiezo a ver todo eso, a mí me gustó la carrera. Y fui creciendo y fui aprendiendo, porque hay algo que yo me lo tomo muy en serio, son mis estudios. Yo considero el tiempo importantísimo, porque si no lo aprovechas hoy, no va a haber un mañana que va a decir, ala, no aproveché el tiempo ayer. ¿Cómo te Yo llama debo la ser- atención el periodismo? Sí, Jocelyn. Porque sí, Kelly te conoce dentro de la UDM y vos sí, decidís estudiar periodismo, pero ¿cómo te nace eso? Porque al inicio de la entrevista yo te estoy oyendo que vos sos fan número uno de la música. sí. Pero entonces, ¿cómo se combina? ¿Cómo es este asunto? Me tenés enredado ahí sobre eso. Contanos un poco. Porque
Bueno, yo principalmente, como decía, yo quería estudiar comunicación y lo quería estudiar Sí, en UNAM Managua. Yo lo quería estudiar en UNAM Managua en ese entonces, porque yo ahí estaba estudiando la preparatoria, pero no quedé. Entonces, como no quedé, yo entro a la música, una de mis pasiones, que yo pensaba de que lo iba a tomar como un hobby y que más adelante lo iba a retomar. Pero se convirtió en mi primer carrera, se convirtió en mi primer carrera. Pero claro. después de cierto tiempo, a mí siempre me ha gustado ver los programas. En aquel entonces los programas eran mucho mejor de lo que son ahora las revistas. Las Por ejemplo, revistas matutinas. yo crecí viendo a Iván Peña, a Laudalia Fernández, Yo también. y, y entonces esas cosas vos tomás como referente a esas personas. Son mis referentes para mí, porque actualmente no hay alguno. Uno que sí del 8 que siempre me ha gustado es Poncho, Alfonso Duarte. Y en el ámbito de la farándula, entonces yo miraba bastante eso y me llamaba la Yo con atención. Ponchito. Sí, y Yo me también. llamaba más la atención la parte de la farándula, porque si vos te fijas en la farándula, se hablan de distintas personalidades y dentro de ellas están los músicos, los cantantes. Sí, ¿eh? Así es. Yo sé, Entonces y yo sé. yo decía, yo quiero estudiarlo, pero no lo miraba a tal dimensión como lo veo hoy en día. Ajá. Mira, yo sé que a ti te encanta leer, porque yo te conozco muy bien. Te encanta leer y tenés una bonita conexión con la literatura, la poesía, la comunicación. Y hemos hablado, ¿verdad? Te gusta escribir, leer libros. Tenés una bonita comunicación con la literatura. Incluso yo he estado con vos en clases de literatura, de gramática, y veo que te encanta. Pero yo quiero saber cuándo vos descubrís que escribir es importante para ti. Mira, eso siempre estuvo en mí y porque desde muy pequeña a mí me fomentaron el amor por la literatura, por la lectura. A mí me decían, digo, aprende a leer y a tomar un premio. Y el premio que me dieron a mí fue un libro. O sea, cualquier niño espera, no sé, un juguete. A mí me Vos llevaron un libro esperabas otra rosado de su cosa. tamaño. Sí, me dieron un libro de cuentos. Y entonces desde allí, y bueno, que mi mamá, como, no sé si les comenté, mi mamá es maestra, entonces mi Sí, mamá sí. siempre me ponía a leer, mi mamá estaba lavando, pero a la vez me estaba enseñando a leer, porque yo no aprendí a leer con mis maestras de la primaria, De la ¿no? escuela, Porque sí, sí. sí, yo no aprendí con ella, porque de hiperactiva yo me salía de clase, yo me Pero, salía de clase, entonces desde ahí yo empiezo a leer. Cuando yo voy creciendo, yo me encerraba por lo general, como te digo, yo me encerraba en el cuarto porque no tenía con quién jugar, literalmente. Sí. Y por lo general yo escribía cualquier, no sé, cualquier cosa escribía, cualquier disparate, literalmente cualquier Tenías un disparate. diario vos, ¿Ah? un diario tenía. Y, no, cualquier cuaderno, cualquier disparate. Pero ya cuando voy creciendo, cambiamos de domicilio y todas esas cosas, vuelvo a estar sola. Eh, Acá yo en la casa siempre me ha gustado, como les decía, la neurociencia, me ha gustado todo lo que tenga que ver relacionado con el cerebro y con la literatura. Soy muy fan de los clásicos de Jane Austen, de todas sus películas, todos sus libretos. Eh, y empecé a leer literatura clásica, porque me gusta lo clásico. Me gusta el amor de antes, no el de ahora. Entonces empecé a leer El amor a la y, antigüita. y me di cuenta Sabes que de muchas nacimos en la cosas. época equivocada. Sí, me di cuenta de muchas cosas, cómo era el periodo en esa época, cómo se enamoraba, cómo se hablaban, el enriquecimiento de palabras que hay dentro de la lectura, las conexiones de las palabras, porque se conectan, la rima, el verso, la metáfora, el símil. Entonces me fui dando cuenta de muchas cosas que a mí me llamaban la atención y me gustaban. Y te das cuenta que la lectura, la literatura es un arte también. La escritura es un arte y es el arte propia del alma de la persona. Entonces a mí me gustó la literatura porque, a ver, dije yo, son personas que escribieron y plasmaron un dolor, un sentimiento, y lo plasmaron desde su alma, o sea, de lo que su alma decía.
Y después, hablando de esto, los escritores, los poetas se inspiran y se van por ahí, Jocelyn. Por el alma, por lo que sienten, por lo que ven, por lo que piensan. así es. ¿Hay algún poeta o algún escritor que te hizo soñar o del cual vos te inspiraste de cierto modo? Porque me gusta, no te estoy interrumpiendo por gusto, me gusta eso que estás diciendo, estás hablando de alma, que te gusta el amor de antes, no el de ahora, porque quizás antes era más sincero o qué sé yo cuántos asuntos. Contame esa parte. ¿Hay alguien del que vos te hayas inspirado y qué pensás sobre eso, sobre irse más allá de la lectura, irse más allá Sí, de los pensamientos? hay varios, pero dentro de uno de ellos es Mario Benedetti y Pizarnik. Pizarnik porque es una escritora contemporánea y narra el amor adolescente. Narra de que a sus 22 años, a sus 20 años, tiene desamor y expresa cómo el alma de ella sufre, o sea, está en pena por no ser correspondido, porque el amor de ahora ella lo ve como que te hiere, pero aún Sí, así, de que es tan cruel, ella decide amar. Entonces también eso a mí me impacta y me gusta mucho su escritura, claro. me gusta mucho su escritura, porque me gusta bastante la metáfora. Por ejemplo, ahí dice que hay una metáfora que dice, Señor, tengo 20 años. Y dice, también mis ojos tienen 20 años. ¿Cómo usa la metáfora? Y dice, Señor, el pájaro se ha vuelto jaula y se ha volado. Entonces, pues ve cómo se va explicando ello como una metáfora en la literatura. O sea, no te lo dice tal cual. Eso es lo que me gusta de la literatura. No te dice, tengo sueño. Ella Sí. viene y te lo dice de otra forma. Entonces la literatura es una forma como camuflada de decir lo que vos sentís, adornado. ¿Cuál es tu cantante favorito, Jocelyn? Ay, tengo varios. No tengo uno favorito, fíjate, tengo varios. ¿Lo Para puedes serte sincera, mencionar? yo ahí. ¿Lo Sí, puedes sí, sí. mencionar? Uno de ellos por su voz, su timbre de voz, es Mariah Carey. Tiene una voz muy dulce. Canta música en eh, inglés. canta música en inglés. Canta música en inglés. Whitney Houston, me encanta mucho la música de ella. Y solo esas dos te podría mencionar, porque si me pongo a mencionarte el montón, Ajá, no cuando terminamos. termine, Sí. sí. La siguiente pregunta, Kelly. Bueno, Jocelyn, además de la música, el periodismo, la literatura, has explorado el mundo del marketing y la publicidad. Así que vamos a hablar de dónde nace este interés de tu proyecto que es Prince Wild. Así es. Prince Way, sí. ¿De dónde nace este proyecto? Coméntanos un poco. Durante un tiempo, como te dije, a como yo miraba anteriormente el periodismo, la comunicación, no es nada como lo veo hoy en día, porque es una carrera muy amplia, que muchas personas la subestiman el periodismo, subestiman la comunicación, siendo esta uno de los pilares fundamentales que todos tenemos para comunicarnos, para informarnos. Entonces yo me acuerdo de que la universidad nos ha formado, siento yo que muy bien, nos ha formado bien, nos ha dado herramientas que hoy en día estamos utilizando, tal como está hoy en esta plataforma, como estamos los tres, aplicando esos principios que nos dieron. Y nos dieron una clase primeramente de mercadeo. Nos dieron mercadeo. Después de eso viene un maestro que nos enseñó muy bien. Yo nos enamoró creo que a muchos con el mundo del marketing, que es el profesor Emerson, y nos dio publicidad. Pero él nos enseñó no la publicidad como manera teórica, sino fue teórica práctica. Y nos puso, van a hacer esto y lo van a hacer de esta forma. Prácticamente nos tiró de un solo a nadar, sin saber nosotros. Y nos tira. Y me acuerdo de que había con Medardo empezamos a trabajar con un proyecto que era hacerle una campaña publicitaria.
y empezamos a trabajar con una marca de una leche de burra y empezamos a trabajarla. Y nosotros nos esforzamos por hacerlo lo más profesional posible. Y aprendimos, fuimos uno de los mejores grupos, no por alardear, pero lo fuimos por el empeño que le metimos a eso. Después de eso, Medardo y yo quedamos con la idea de que, ves qué bonito esto, nos gustaría ampliarlo en este campo. Y empezamos, pues, yo empecé con esa idea, pero Medardo en ese entonces no estaba como que, estaba en demasiadas cosas Medardo. Y yo me acuerdo que tuve la idea, yo soy muy creyente en Dios, yo creo demasiado en Dios, y todos mis planes y mis proyectos que se han dado, y las ideas que yo he tenido, son gracias a Dios. Esta es la verdad, son gracias a Dios. Porque todo lo que he obtenido, y te lo puedo decir, todo lo que yo obtengo hoy en día, tanto la música como el periodismo, ha sido gracias a las oraciones y el Señor me las ha respondido. Me ha dado ese deseo y también me lo ha puesto. Tomás, deseaba esto, te lo doy. Lo he cumplido. Muchos de mis sueños Dios me lo ha cumplido. Entonces, para en abril de Semana Santa yo tengo una idea. Literal, yo pasé como una semana escribiendo sin parar ideas. Entonces nace esto y dije yo, bueno, yo estudio comunicación. Me dieron publicidad. Empiezo a tomar cursos de marketing, empiezo a tomar cursos de comunicación, porque la comunicación, como te digo, amplia, comunicación estratégica, marketing estratégico, empiezo a nutrirme de contenido de marketing por todos lados. Mi algoritmo lo entrené para no distraerme de mi objetivo. Entonces yo empiezo a estudiar todo lo que tiene que ver relacionado con el marketing y es donde ahí le digo a mi equipo, mira, vamos a trabajar en esto. Porque yo tengo un equipo, no solo a Medardo, tengo un equipo y considero que somos bastante completos porque brindamos servicios. Ahorita porque está parqueado, o sea, hemos estado tanto Medardo como yo con la universidad, hemos estado muy atareados y lo vamos a retomar. Pero considero que estamos muy completos porque no solo tenemos marketing, no solo tenemos comunicación, también tenemos diseño web, tenemos diseñadores, tenemos ingenieros, entonces o sea, somos muy completos. ¿Qué querés transmitir, Jocelyn, a través de no sé si llamarle plataforma? ¿Qué querés transmitir a través de ello? A través del proyecto que tenemos. Sí. Básicamente hay algo que yo he mezclado, tanto en la música como el periodismo, porque si vos analizás, yo estudio comunicación, estudio periodismo, y la música y el periodismo se pueden llevar de la mano. ¿Por qué? Porque me enseñaron producción audiovisual, y eso hoy en día yo lo puedo poner en práctica para grabar videos, para masterizar música, para grabar música, con todas estas herramientas. Entonces, yo domino la comunicación y me gustaría impulsar a otros músicos, a otras personas que cantan, otros músicos, impulsarlos y ver que aquí en Nicaragua sí hay músicos de calidad porque lo hay. Lo hay, yo los conozco, los he conocido, los he visto, solo que hay que impulsarlos y darlos a conocer. Y nosotros como nicaragüenses, amar lo que nosotros tenemos, porque amamos la música de otros países y como dicen, nadie es profeta de su propia tierra. Y terminan amando la música en otros países, propia de nosotros, menos nosotros, somos los que menos consumimos música nicaragüense. Así es. Yo quiero hacer un paréntesis en este tema, que expliques qué significa este proyecto, porque yo tengo entendido, ¿verdad?, que este proyecto se trabaja con empresas, con marcas, para darle publicidad, entonces yo quiero saber sobre eso. Sí, se trabaja con empresas, se trabaja con marcas, con pequeños emprendimientos. También estamos encargados de las pymes, porque las pymes también son importantes. Las pymes son las que mueven en nuestro país, no son tanto las grandes empresas, son las pymes y las MIPYMES. Entonces también eso yo me capacité en eso para poder trabajarlo. Entonces nosotros ¿qué es lo que hacemos? Actualmente estamos enfocados en trabajar con las pequeñas y medianas empresas y negocios pequeños que estén empezando. ¿Qué es lo que hacemos? Hablamos con ellos, se les hace personalizado porque la necesidad que un negocio tiene no la va a tener el otro negocio. Nosotros venimos y de manera personalizada hacemos un estudio de mercado,
y a través de ese estudio de mercado hacemos un sondeo para ver qué necesidades tiene su nicho para así poderle vender, ya sea de comida, ya sea de ropa. Actualmente estamos con pequeños negocios trabajando que necesitan. Realmente hay bastantes negocios pequeños. Por lo general siempre se buscan las empresas grandes. En pocas palabras, tu proyecto es dar a conocer a quien inicia. Correcto. Para, Exacto. para resumirlo en pocas Pocas palabras. palabras. Sí, a quien ¿Ya, inicie. ya han trabajado con Perfecto. marcas? Sí, trabajamos con una, que un negocio pequeño, venden ropa, juguetes de bebé y todas esas cosas. Ok. Ok. Sí, Kelly. Bueno, además de todas estas facetas, Jocelyn, ¿verdad? Que te has mencionado cantante, estudiante de periodismo, emprendimiento, creadora. ¿Alguna vez has sentido vos mucho estrés con tantas cosas? Sí, el estrés siempre está, el estrés siempre está. O sea, hay momentos, o sea, hay momentos en los que realmente sí siento como que me saturo y digo yo, ay, ya estoy cansada y quiero parar todo, literalmente sí quiero parar todo, sí, a veces me canso, pero también veo y digo yo, vale la pena lo que estoy haciendo, hasta donde he llegado, porque algo que yo también tengo, yo me sobreestimulo, parecerá mentiras, pero yo tengo sobreestímulo al ruido, sobreestímulo al contacto físico, a la luz, Yo soy testiga de eso. y cuando hay demasiada bulla o demasiadas cosas o algo sale de mi rutina, yo me estreso. Pero aún así lo he sabido llevar. ¿Qué es lo que hago? Respiro profundo, veo todo lo que he hecho y digo yo, vale la pena haber llegado hasta aquí. Y son esfuerzos que yo hago, porque el estrés siempre va a estar, pero la mente también es engañosa. La mente es engañosa, entonces yo digo yo, no puedo, porque cuando uno está estresado dice no puedo, no voy a lograrlo. Se te cierra la mente, en pocas palabras. Sí, pero Pero ahí a es donde ver, yo vengo, ajá, sí, donde te yo escucho. vengo, respiro profundo, veo todo lo que he hecho y busco para dónde coger, pero al final lo termino haciendo. Yo me desvelo, porque me desvelo. Yo sé. ¿Cómo logras equilibrar esto? O sea, tantas cosas en las que andas, tantas cosas que te gustan, tantas cosas a las que te dedicas. ¿Cómo logras equilibrar una cosa con otra? ¿Cómo? Contanos eso. Yo sacrifico muchas cosas para poder tener y hacer lo que hoy hago. Yo no salgo de fiestas con mis amigos. El viernes o los fines de semana que yo podría salir de algún cumpleaños o podría viajar, yo lo sacrifico. Y ahí están mis compañeros de testigos. Sí. Yo lo sacrifico, yo no salgo. Si yo tengo un compromiso y sé que no tengo que desvelarme, y sé que tengo que cantar tal día y tengo que prepararme, yo no salgo. Porque sé que lo que estoy haciendo hoy en día, el tiempo que tengo hoy en día, no lo voy a dejar después y me voy a lamentar. Entonces, aprovecho mi tiempo, sacrifico ahorita ciertas cosas para poder disfrutar después de lo que, el fruto, o sea, que me va a dar lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, son sacrificios que no cualquiera está dispuesto a hacer, porque se requiere demasiada disciplina y enfoque. Y también ser organizada, porque sos bien organizada. Sí, por ejemplo, yo en las tardes, yo voy a clases de música. Por ejemplo, hoy yo fui a clase de música. En las mañanas hago mis tareas de la universidad. Por lo general no me gusta tener mi tiempo así, pues, o sea, sin estudiar, sin estar aprendiendo algo nuevo. Yo ahora estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo marketing, siempre estoy enfocándome en marketing digital. O sea, pequeños cursos, no son largos, son de 2, 3 Siempre meses. estás en proceso de crecimiento y eso es bueno. Sí, sí, sí. Y entonces estoy como que saturada. Estoy de vacaciones, se supone, en la universidad, pero yo estoy estudiando, siempre tengo tareas, siempre estoy aprendiendo. O sea, no me gusta. Un maestro me decía, mente vacía, Solo estás descansando un poco. un poco. Decía un profesor mío, Solo estás mente descansando un poco del desocupada, cuatrimestre. casa del enemigo. Casa del enemigo. Y es realmente, porque cuando estamos desocupados, estamos en ocio. Estamos en ocio. Y hay cosas que realmente deseamos y decimos,
yo quiero hacer esto en la vida o quiero lograr esto. Dios te puso el sueño, tener ese sueño, ese anhelo. Ahora trabajarlo, convertirlo en meta, porque los sueños no solo están para que uno duerma y ya. No, Así si es. vos Claro, querés algo, claro. convertirlo en una meta, meta corto plazo, mediano, largo, y lo vas a conseguir, pero hay esfuerzos que hay que pagar. Por ejemplo, hay amistades que yo he perdido por todo, por cómo soy. Perfecto. Siguiente pregunta, Kelly. No tiene usted pregunta para ella. Bueno, cómo no. Em, en medio de todo esto, lo que nos estás contando, ¿dónde te ves en 5 años? Contanos. No sé ¿Dónde si es me una ven cinco pregunta años? difícil o fácil, pero te la hago. Sí, bueno, dentro de 5 años nunca me lo he plasmado, pero sí sé que dentro de mis metas a mediano plazo está en que el negocio crezca, Sí. se expanda, se expanda. Yo, uno de mis sueños es verme estudiando fuera del país música de manera profesional y a la vez estar administrando el negocio, porque ese es el propósito también de tener Quiero esa adelantarme, facilidad. ahora que mencionas la música, quiero adelantarme porque creo que después seguía Kelly. Mencionas que te gustaría internacionalmente, fue que dijiste, ¿verdad? Sí, Si algún día vos pudieras elegir un escenario, ¿cuál sería? Para cantar. para cantar. No me voy a ir muy largo porque sé que puedo lograrlo, pero primero quiero tocar uno de los escenarios y la sala mayor del teatro Rubén Darío en una ópera, Sí, porque primero quiero crecer en mi país. perfecto. Me encanta. Jocelyn, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado este proceso de crecimiento, de construir tu propia identidad? Repetirlo, repetirlo. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje que te ha dejado todo esto que hemos mencionado? Pues ser resiliente y disciplinada. Eso es lo que me ha dejado. Porque si yo fuera otra, lo dejaría medio palo, me dedicaría a escribir periodismo, tuviera más tiempo, tuviera otras cosas. eh, y ya, ahí una vida ordinaria, porque por lo general la mayoría aplica a una vida ordinaria, ¿no? Una vida normal. Pero cuando algo te saca de tu zona de confort, es cuando vos decís, ala, ya no aguanto, ya no soporto esto. Y no me gusta, no me gusta. Sinceramente, ya me acostumbré a la presión, me acostumbré a crecer, a no estar ahí en algo pequeño, siempre tengo que estar haciendo algo. Y yo sé que hasta cierto punto es malo, porque uno se convierte en una adicción, uno se convierte en un adicto al trabajo, un workaholic. Pero de cierta forma me ha dejado ese aprendizaje de que cuando uno lucha por lo que quiere, uno lo logra. Entonces, ese aprendizaje. Así es, y es que también un punto importante que tocaste es la disciplina, que la disciplina te lleva al éxito. Eso es Jocelyn, muy ¿tenés, importante. tenés otros proyectos a futuro? Sí, tengo otros proyectos, pero ahorita quiero enfocarme en estos que tengo. No me voy a dejar saturar demasiado con demasiado, porque con todo lo que tengo ya es bastante peso. Y si quiero lograr algo, tengo que enfocarme, focalizarme. Así es. ¿Algún mensaje, Jocelyn, que vos le querrás dejar a quienes están emprendiendo en algo? A quienes en su vida tienen algún proyecto y no se atreven. Decía, y quiero mencionar un poco, decía en tantos mensajes el Papa Francisco a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud pasada, sueñen. Se vale soñar aunque no se cumplan. O sea, como dando a entender, ustedes están jóvenes, pueden hacer algo. Entonces, ¿qué mensaje le podés dejar pues a los muchachos que nos estén viendo o que lo miren ya luego esta transmisión? Mi mensaje sería de que si ustedes quieren emprender o tienen algún sueño, porque todo es válido, tanto un sueño, si usted quiere ser cantante, si usted quiere ser maestro,
lo que usted quiera hacer, siempre primeramente ponga en las manos de Dios todos sus proyectos. Sí. Que Dios escuche y cumple los deseos de uno. Número 2, tenga claro que no va a ser fácil, porque emprender o querer llegar a cumplir una meta no es fácil, requiere de sacrificio. Y no es un sacrificio momentáneo o que te emocione, porque una cosa es la emoción, pero cuando ya se te va la emoción, ¿cómo vas a hacer? Ya no hay motivación. Entonces, aún con emoción, sin emoción, con tristeza, usted tiene que trabajar por lo que quiere. Tiene que trabajar por lo que quiere. Y iniciar un negocio o emprender no es fácil. Van a haber momentos en los que ves que te puede ir bien o que no te va bien, que no te ha surgido bien el negocio, que vas a perder dinero en vez de ganar. Van a haber momentos en los que te va a ir muy bien, momentos en los que no. Pero a pesar de todo eso, si vos ves todo lo que has hecho y ves otros negocios, pues decir, ¿y eso cómo lo lograron? Pues apuntar esfuerzo, ellos perdieron dinero, ganaron, pero nunca se dieron por vencidos y hoy en día son lo que son. Y yo me imagino, yo me imagino que vos has apostado, has ganado y has perdido también, Sí, sí, he como, perdido. como cualquier Al inicio, al emprendimiento. inicio, al inicio yo perdí prácticamente casi $100 con una página web, sí, Claro. que no me trajo ningún retorno de inversión, fue pérdida Sí, total, pero sí se inicia también. sí. Es parte del aprendizaje. Jocelyn, yo te felicito por todo lo que has logrado hacer una chavala, ¿verdad? Con poca edad has logrado muchas cosas. Una chavala muy inteligente, resiliente, disciplinada, organizada. Así que Jocelyn, hoy hemos conocido a una joven que no se define por una sola palabra ni por una sola pasión, sino por aprender y por la capacidad que tenés de creer y transformar. Y para cerrar esta entrevista, a mí me gustaría preguntarte, si tu vida pudiera ser resumida en una canción, ¿cuál sería esta canción y por qué? En una canción. ¿Y por qué? Valor, valor, Valor. valor. ¿Por qué? Porque para todo lo que yo hago se necesita tener valor. Valor para soñar, Claro. valor para hacer tus metas, valor para dejar opiniones ajenas, porque no creas, con todo esto me dicen, estás estudiando música, estudiando periodismo, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a combinar? Y yo siempre me les quedo callada porque no me gusta, no me gusta caer en contienda, porque la verdad que eso a mí me estresa, estar ahí, sí, que no, no, ahí los dejo, porque al final uno tampoco debe andar compartiendo sus cosas con todo el mundo. Así Así es. es. Entonces yo me les quedo callada, pero sí el valor es muy importante. Así es. Bueno, Jocelyn, yo te agradezco el tiempo que nos estás regalando. Yo te agradezco la oportunidad de haber compartido un poco con vos. Agradezco de cierta manera, de cierto modo, que de manera muy particular nos hayas compartido un poco de tu historia. Eso me da muchísimo gusto. Y pues, ¿qué te puedo decir? Sos valiente, como dice la Kelly, sos resiliente y eso deja mucho y da mucho de qué hablar y me da a mí en lo particular un gustazo enorme y un gustazo tremendo. Así que Licky, un aplauso para la Jocelyn. Gracias. Y así llegamos al final de esta entrevista. Gracias, Jocelyn, por estar una vez más con nosotros aquí en nuestro podcast Entre Voces. Yo soy Kelly Trujillo y me acompaña